capítulo 2 de una serie de videos que estamos haciendo. Si quieren, buscan capítulo 1, que es el video anterior que tenemos en nuestro canal, así enganchan toda la serie completa. En este capítulo vamos a estar viendo el tema de las reservas netas del Banco Central. Si les gustan estos videos, no se olviden de suscribirse y entren en nuestra página para hacerse clientes y que los asesoremos a invertir a través de asesordeinversiones.com. Ahora vamos al video. Veamos aquí, tenemos la composición de las reservas totales del Banco Central contra el tipo de cambio. En verde tienen el tipo de cambio, ¿sí? Como verán, el tipo de cambio desde las PASO, que valía 45,69, pasó a valer 75,19. Es decir, tuvimos una devaluación de aproximadamente el 80% del valor de nuestra moneda. Y, por otro lado, podemos ver que las reservas del Banco Central han caído de 67.000 millones de dólares a 42.495 millones de dólares. Ahora bien, este número de reservas es un número que está de alguna forma inflado, es decir, hay una serie de cuestiones contables, ¿sí? En inglés se llamaría shenanigans. Yo en la traducción en español yo lo llamo, digamos, dibujos contables, ¿no? Que se hacen para tratar de mostrar una imagen quizá de reservas que es mejor de la que realmente tenemos. Entonces, si uno empieza a hilar un poco más fino y a sacarle a las reservas todas aquellas cosas que implican deudas, ¿no? Entonces uno tiene que analizar el balance. Este cuadro está armado en base al balance del Banco Central, el balance semanal del Banco Central, y si uno analiza todos los pasivos que tiene el Banco Central en dólares, es decir, que implican dólares que están en las reservas, pero que en realidad no son del Banco Central. Como por ejemplo, pueden ver en amarillo el swap con China, o pueden ver en un Bordeaux, más o menos, los depósitos del Fondo Monetario para el fortalecimiento de las reservas. Pueden ver los encajes en dólares, estos que mostrábamos recién como la liquidez, estos 12.000 millones de dólares que mostrábamos recién como la liquidez, es la parte verde que está ahí abajo, pero son depósitos que son de la gente, no son depósitos que de alguna forma le pertenecen a las reservas del Banco Central, a aquello que puede, digamos, dar una fortaleza al peso argentino. Entonces, cuando uno empieza a tachar y a sacarle todos estos colores, ¿no? El amarillo, el naranja, el violeta, el verde, a el total de las reservas y se queda con la línea roja, ¿sí? Que son lo que llamaríamos las reservas netas del Banco Central, puede ver cómo las reservas netas, es decir, aquellos dólares que realmente tiene el Banco Central para hacer frente, que son suyos, que son los dólares más genuinos, digamos, que tiene para hacer frente a lo que es la demanda de dólares, por ejemplo, de particulares para la compra del dólar oficial, o para, por ejemplo, los importadores que necesitan comprar dólares para pagar sus exportaciones. Esos dólares, ¿sí? Uno puede ver que han caído de 17.338 millones en términos de reservas netas previo a las PASO el año pasado a 2.205 millones aproximadamente actualmente. Es decir, tenemos una caída de 15.000 millones de dólares en reservas netas. Y ahí me parece radica el quid de la cuestión y lo que de alguna forma trae preocupación al mercado de capitales, al mercado bancario, a la gente. Por eso tantos rumores y por eso tantas consultas de ¿se viene un corralito, no se viene un corralito? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me dejan comprar dólares? Bueno, básicamente el Banco Central está viendo que la posibilidad de los dólares disponibles que tiene le va cayendo.
todas las semanas hay compras y compras y compras y compras de dólares y eso le va limitando la posibilidad. De ahí que saque las regulaciones que sacó la semana pasada para también limitar estas compras de dólares y limitar, digamos, la sangría de estas reservas que, como decimos, están en rojo. La pregunta es, ¿y qué pasa si esto llega a cero? ¿Sí? Y por eso es que decíamos, bueno, el problema es que los encajes justamente los tiene el Banco Central, los encajes de los bancos. ¿Por qué? Y porque, ¿qué pasaría si uno va a comprar dólares? Supongamos que vamos a comprar los 200 dólares semanales y el Banco Central ya, esa línea que vemos en rojo, le llegó a cero. ¿Sí? ¿De dónde va a sacar los dólares? ¿Del swap con China? ¿De los depósitos de la gente? Es decir, yo hice un plazo fijo por un lado en dólares y voy a comprar por la otra ventanilla 200 dólares y me van a dar esos 200 dólares del plazo fijo que yo hice. Eso puede terminar muy mal a la larga, digamos. Entonces, ahí es un poco, me parece, el quid de la cuestión y por dónde puede venir la bala esta vez y lo que me parece es importante para los inversores a tener en cuenta en la situación que está pasando. Vamos a analizar un poco por qué se han caído tanto las reservas del Banco Central. Vamos a tratar de encontrar algunas soluciones, algunas explicaciones y el efecto que esto puede llegar a tener en el tipo de cambio. Vemos que el tipo de cambio cayó de 45,69 a 79,19 en su versión oficial. Pero recordemos que este tipo de cambio solamente se puede comprar de a 200 dólares por mes y que además tiene impuestos, ahora tiene retenciones y si uno quisiera comprar ilimitadamente dólares, tendría que ir a otro tipo de cambio. Así que vamos a ir haciendo doble clic en esto, así entendemos un poco más cómo podemos comprender este contexto actual en el que estamos viviendo y cómo podemos defendernos de él. Vamos a ver qué pasó con los bancos, ¿no? Los bancos son un indicador, las acciones bancarias son un indicador bastante importante para poder medir la solvencia también y la liquidez del sistema bancario. Si uno tiene un plazo fijo y quiere saber si se lo van a devolver o no se lo van a devolver, tiene que mirar también qué está pasando con las acciones de esos bancos en la bolsa, ¿sí? Y podemos ver que lo que ha sucedido es que los bancos habían tenido un rally, un movimiento alcista muy importante los primeros 2 años del gobierno de Macri, pero a partir del 2018, cuando el Fondo Monetario, la Reserva Federal, no el Fondo Monetario, cuando la Reserva Federal en los Estados Unidos empezó a subir sus tipos de interés, sus tasas de interés, lo que empezó a generar es una política monetaria contractiva, los dólares salieron de emergentes y aquellos emergentes que estaban más débiles perdieron su capacidad de financiamiento. Así es que las acciones bancarias empezaron a caer, empezó a haber rumores de corrida en ese momento también y el gobierno, rápido de reflejos, dijo, bueno, si ya no tengo financiamiento del mercado, voy a pedir financiamiento del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional le otorgó a la Argentina 50.000 millones de dólares, un récord histórico. Es gran parte del portafolio hoy del Fondo Monetario Internacional en la República Argentina. Así que el Fondo Monetario Internacional hoy tiene intereses creados con Argentina en el sentido de que necesita que a Argentina le vaya bien para poder recobrar todos estos miles de millones de dólares que nos han prestado. Bien, pese a que Argentina logró ese acuerdo y recibió ese acuerdo, vimos que esto incrementó muy fuerte las reservas, esas reservas se fueron perdiendo y esos dólares se fueron vendiendo hasta el día de hoy,
¿sí? Y por eso esa caída que veíamos de cerca de 15.000 millones de dólares desde las PASO hasta el momento. Fíjense que cuando se hizo el acuerdo con el fondo, los bancos que venían cayendo o en caída libre empezaron un movimiento lateral. Pero después de las PASO, una pérdida de confianza del sistema, digamos, del mercado de capitales en la administración, digamos, en la nueva vieja administración, porque era una administración que está compuesta, la fórmula, por quien ya fue presidente y al mercado, digamos, le generaba, digamos, suspicacias de que el modelo iba a ser similar, ¿sí? Y estamos viendo actualmente que, digamos, el modelo no es muy distinto del modelo que teníamos antes. Después vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con el tipo de cambio que hacen, digamos, que el modelo sea muy similar a aquel modelo que teníamos previo al 2015. Es decir, resultado de las PASO, sorpresa para el mercado, los bancos tienen una inmediata corrección por este cambio de expectativas. 54% cayó en un solo día. El lunes siguiente a las PASO, la acción de Grupo Financiero Galicia. Una destrucción de valor pocas veces vista, pocas veces vista. Si ustedes invierten en el mercado de capitales argentinos, seguramente han perdido plata con Galicia. La verdad es que todos hemos perdido plata con Galicia. Es un papel que, digamos, es central del mercado argentino, pero que sufrió mucho por el cambio de expectativas. Y fíjense que la caída de Galicia, que había hecho un follow-on, es decir, una nueva emisión de acciones en el 2017 a $50, es la línea verde que ven arriba de todo, ¿sí? Se venía cayendo, valía aproximadamente $32 antes de las PASO, después de las PASO pasó a valer $20 y de esos $20 en marzo, con la pandemia, llegó a valer $6,50. Es decir, una destrucción de valor de prácticamente el 85% de su valor. Pocas veces vista en los mercados una destrucción de valor tan grande en un tiempo tan corto. Prácticamente en 2 años destruyó prácticamente todo el valor que tenía la acción. La pregunta es si hay una oportunidad de inversión acá, porque una vez que las cosas se caen mucho, muchas veces a veces rebotan. Bueno, fíjense cómo desde la zona de 6,50 los rumores de canje, el canje de la deuda, recuerden, Argentina entra en default, el default arranca prácticamente después de las PASO, el gobierno anterior ya empieza a incumplir, inclusive con hasta la deuda en pesos, el nuevo gobierno empieza a tratar de normalizar primero la deuda en pesos, luego lanza un canje por la deuda en dólares, una negociación de prácticamente 7 meses y desde el piso de marzo vemos una recuperación formidable del papel de Galicia que prácticamente subió cerca de un 100%, desde la zona de 6,50 se fue a la zona de $14 y desde esos $14, cuando se termina, a veces dicen comprar con el rumor y vender con la noticia, cuando se termina el canje, ahí empieza una nueva corrección y una caída también vertical muy rápida que en 2 meses volvió a destruir 50% del valor de Grupo Financiero Galicia en la bolsa porteña. En este caso estamos viendo el ADR en dólares en Nueva York. Generalmente cuando hacemos análisis técnico se hace en dólares para sacarle el efecto de la inflación, ¿sí? Que es un efecto que puede generarnos la idea de que los precios siempre suben porque tienen un componente de inflación detrás y en realidad están cayendo porque si los tomamos en dólares con la variación inclusive del dólar y con la devaluación, estamos, digamos, en presencia de un escenario totalmente distinto. Entonces, si quieren hacer algún cursito de análisis técnico, tenemos un curso de análisis técnico en nuestro sitio web, asesordeinversiones.com. En la parte de capacitaciones tenemos un
curso de experto en análisis técnico que es buenísimo para hacer este tipo de análisis con el Metastock. Los invitamos a que entren a nuestro sitio y aprendan con nosotros a hacer análisis técnico. Hasta acá un poco el panorama de los bancos argentinos o del principal, digamos, banco que cotiza en nuestro mercado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, es decir, una fuerte corrección, fuerte caída de valor, en línea con la caída de los depósitos de estos 27.000 millones de dólares y en línea con la pérdida de reservas del Banco Central y con la situación de crisis que está generando la pandemia en nuestra economía. Es decir, muy golpeados los bancos, todavía en, digamos, una tendencia bajista, aunque empieza a haber quizá alguna corrección de la caída, es decir, algún movimiento contrario a la caída, como este que tuvimos en la recuperación gracias al canje de la deuda. Tiene que cambiar un poco algunas variables, tiene que cambiar un poco el contexto, la expectativa del mercado. Vamos a ver si el acuerdo que empieza a gestarse con el Fondo Monetario Internacional puede dar al menos tranquilidad a la caída, al menos frenar esta fuerte corrección en el valor que está teniendo el banco. Escuchamos ya a Jerry Rice, el viernes pasado, vocero del Fondo Monetario Internacional, que va a haber en octubre una misión del fondo para continuar con las negociaciones con el gobierno argentino para generar un nuevo programa. Recuerden que de esos 50.000 millones de dólares, utilizamos aproximadamente 45.000 millones de dólares que se los debemos al Fondo Monetario Internacional y deberíamos en 2022 empezar a devolvérselos. Así que Argentina necesita rápidamente empezar a pensar en tener un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional, quizá estirar los pagos y hacer algo similar a lo que hizo con la deuda voluntaria, con los bonos, con el canje de bonos, este canje exitoso que ha hecho el gobierno, que es importante porque además baja el riesgo país argentino. El riesgo país argentino estaba aproximadamente en 2.500 puntos, de esos 2.500 puntos bajó aproximadamente 1.300, bajó un poquitito más, 1.100 la primera semana, después con esta corrección que hubo las últimas semanas, desde que se anunció el canje, subió un poquito a 1.300, pero en la zona de 1.400 se ha visto que hay una zona de resistencia para el riesgo país y es posible que de nuevo empiece luego a bajar. Así que si ustedes quieren recomendaciones respecto de si invertir o no invertir en Argentina, si es momento de entrar o no, háganse clientes de Asesor de Inversiones, que las recomendaciones se las damos solamente a los clientes. Bien, hasta aquí con este segundo video, espero que les haya gustado. A los que les gustó, por favor pónganle like. A los que no les gustó, compártenselo a algún enemigo. Y si realmente les parece interesante toda esta información, sepan que pueden hacerse clientes de asesordeinversiones.com y pueden seguirnos en nuestro sitio web, pueden hacer el test del inversor, pueden aprender a hacer análisis técnico. Tenemos un curso allí de análisis técnico para hacer análisis técnico como el que vieron en Galicia con el Metastock. Tenemos también la posibilidad de que descarguen el Metastock a modo de prueba para que aprendan a usar el programa. Así que vayan a nuestro sitio y aprendan un poquitito más sobre los mercados de capitales y si se animan, los invitamos a asesorarlos para invertir también. Bien, vamos a seguir con estos videos. En el día de mañana subimos otro video, la tercera entrega de esta serie, donde vamos a estar viendo relaciones del dólar entre la evolución de la base monetaria, las LELIQs, todo lo que es pesos, cantidad de pesos en la economía y que pueden ser potenciales pesos, y por otro lado los dólares netos que hay en la economía y los dólares totales, digamos, las reservas totales, esas relaciones, qué tipos de cambio de convertibilidad nos dan, eso lo vamos a ver en el día de mañana.